me llamo Mercedes Cedeño, soy de la provincia de Los Ríos, tengo 58 años en la actualidad. ¿Cómo me describiría? Me describiría como una mujer siempre luchadora, que nunca se rinde, que trato de seguir adelante siempre de manera honesta, que tengo, tal vez mis defectos son que no me gusta que no me gusta la impunidad, no me gusta los atropellos a ciertas personas y trato de ayudarlas en lo que más puedo. Entonces, yo creo que soy una mujer como tantas, solamente que no se rinde y sigue adelante. Bueno, eh, la muerte de mi hija fue un 22 de octubre del 2022. Fanny fue criada aquí en mi casa. Lamentablemente, yo me separé de su padre, ella se crió sin papá. Por cosas de la vida uno no tiene que aguantar, yo nunca he aguantado y no creo que, nunca he creído de que las mujeres debemos ser atropelladas, ser mancilladas, ser vejadas. Fanny era una niña muy hermosa que se crió aquí en la casa, muy llena de alegría. Si ven en los TikToks de ella siempre bailando, siempre alegre, pero ella también se enamoró y se casó. Se casó, pero dentro de su matrimonio también vivió la violencia, por eso se separó. Y como muchas mujeres, no denunció, prefirió separarse sin denunciar. En tal situación seguía estudiando, estudiaba la carrera de ingeniería agropecuaria, estaba ya, le faltaba un año. Le cuento que siempre me quise ir de aquí, de la provincia, irme de aquí, de mi cantón, que es Urdaneta, pero ella me pidió que le esperara un año. Ella era una niña que sabía maquillar, estudió con mis misiólogos venezolanos cuando vivíamos en Manta, estudió también, fuera de eso estudió también maquillaje, sabía cocinar, sabía de todo un poco, Fanny. Pero su debilidad eran los animales. A ella le gustaba ayudar, cuidar a los animales y por eso ella era una caballista. A ella le gustaban las cabalgatas. Siempre teníamos diferencias porque a mí yo les tengo terror a los caballos, a los animales grandes, y entonces yo siempre le manifestaba a ella que me daba mucho temor de que le vaya a pasar algo, de que vaya a caerse, de que vaya a sufrir un accidente, y tenía mucho temor. El día sábado 22 salió de aquí de mi casa, me dijo dónde iba, me dijo con quién iba, porque nosotros teníamos una invitación a un bautizo. Entonces yo le decía a ella que tiene que regresar temprano porque nos íbamos a ir con su pequeña hija a esa reunión. Entonces ella salió de la casa. Yo sabía desde el primer momento con quién estaba, con quién había ido, porque también esa persona, cuando ella estaba hablando conmigo, estaba hablando con el parlante en voz alta y él me dijo a mí, o sea, yo no me puedo olvidar, él me dijo antes del día sábado, me dijo la noche del viernes, no se preocupe, suegrita, de manera muy atrevida, suegrita que yo se la mando como siempre en un taxi. Entonces yo sabía desde el primer momento con quién estaba. En la mañana yo salí a hacer unas compras fuera de aquí de la casa. Cuando yo regresé, yo le había dejado hecho el desayuno. Ella, como siempre, se había ido a arreglar, a peinar, a ponerse bonita para irse a las cabalgatas.
y me volvió a decir, la persona que es el sospechoso principal de la muerte de mi hija, la continuaba llamando, llamando, entonces ella estaba muy ansiosa de irse. Ella salió de aquí un sábado, después del mediodía, para nunca más regresar. Luego de eso me llamaron por teléfono para avisarme que ella había sufrido un accidente cuando yo estaba en la reunión. Yo creí que ella se había caído del caballo, pero jamás pensé que que ella había muerto y en la forma que murió. Porque luego de eso me llamaron de nuevo que no me vaya a ningún hospital, sino que vaya a la morgue de Babahoyo. En la morgue de Babahoyo impidieron ciertas amistades que yo vaya a reconocer el cadáver porque mi hija había sido desmembrada. A Fanín le arrancaron una pierna. Entonces, imagínese el dolor tan grande que yo pasé y ellos me impidieron que la reconozcan. De ahí comenzó el calvario. Yo para irme a la morgue, yo me fui con una amiga que es abogada también y nosotros desde el primer momento, ella insistió en que eso no correspondía a un accidente de tránsito. Pero lamentablemente lo, lo, quisieron, lo quisieron hacer pasar como un accidente de tránsito. Es más, que se abrió o lo tipificaron como accidente de tránsito. Luego mi hija acá, no le habían hecho la autopsia. Luego de aquí, el personal de DINASED estuvo aquí en la casa y con el fiscal se lo llevaron a Quevedo, al Centro de Criminalística de Quevedo, y ahí sí realizaron la autopsia. Y luego vino la denuncia con fecha 24 y vino el calvario que pasamos muchas madres. Lamentablemente, la justicia está, como decimos muchas, está prostituida porque se vende al mejor postor. Yo puedo decirlo abiertamente que no se actuó de acuerdo a la ley. Se violaron muchos protocolos, se omitió varias cosas, pero no creo que por desconocimiento, sino más bien por corrupción. En la actualidad tengo puesto una denuncia contra el primer fiscal porque se omitió el protocolo de muertes violentas, se robaron las evidencias, se omitió los pedidos que hicimos de las pruebas estas de las pruebas de campo, de las pruebas de luminol, y se quiso tapar un crimen de una mujer, de una niña que estaba recién despertando a la vida. Y en esa lucha me he venido inmersa ya 3 años, porque aquí en la provincia, eh, aquí lamentablemente hay fiscales de poca calidad moral, de poca ética. Entonces, ese caso ha pasado de una mano a otra mano. Muchos de ellos se han querido excusar, se han excusado. Me ha tocado con una fiscal de género que lamentablemente no tiene la empatía. Siendo mujer no tuvo la delicadeza, la sensibilidad de ponerse en los zapatos de una madre y ayudarnos. Más bien, fue una de las personas más duras que he conocido y donde que nosotras las madres nos volvemos tan vulnerables, somos revictimizadas por el mismo aparataje judicial. Hoy en la actualidad está con el sexto fiscal, donde puedo decirlo que ha sido una de las pocas personas donde ha actuado de manera más centrada y más correcta, tratando de enderezar un proceso que lamentablemente no fue llevado
desde primera instancia como debía. En esa lucha hemos tenido que vernos inmersas muchas mujeres. Yo conocí y me orientaron a unirme a otro grupo de madres allá en la ciudad capital, que son las Madres Coraje, y de la mano de ella hemos venido cada 3 meses estando con reuniones en en los complejos judiciales con diferentes autoridades nacionales de diferentes autoridades a nivel nacional. Y claro está que por esta situación ha venido caminando el proceso. Ya sí se están controlando desde Quito, porque lo que pasa lamentablemente es que una cosa es en la capital, otra cosa es en la provincia y otra cosa en los cantones. A raíz de la muerte de mi hija, también se derivó mi hija tenía una niña, se casó muy joven, como le dije antes, ella se separó porque también era un agresor, un maltratador. Entonces, a la muerte de mi hija, él también pretendía que sea una muerte por tránsito, pero no fue así, no es así. Tal es el caso que ya está tipificado como un femicidio. Y uh, se llevó a la bebé. Ahora tengo un proceso que está en sala ya con sentencia, pero también el padre de la niña me impide ver a mi nieta. Entonces llevo dos procesos. El proceso de mi hija, que está en la etapa de investigación, ya está en las últimas etapas, y también el proceso de visitas de mi nieta, donde los dos han sido una dura lucha contra la corrupción dentro de la provincia de Los Ríos. Fanny tenía su madre, Fanny confiaba en mí, y yo tengo que seguir rogando al cielo que la justicia para mi hija llegue, para que no haya repetición, no haya más Fanny, no haya más muertes. También, niña, hay que pedir hay que enseñar y hay que educar que al primer golpe denuncien, no se callen, porque la violencia sigue escalando y la violencia trae muerte.